Buenas tardes, alumnos. Este video corresponde a la primera clase del segundo encuentro del espacio curricular Fuentes y Servicios de Información 3 del tercer año. En esta clase vamos a ver, en primer lugar, el tema de desarrollo de colecciones y la última parte de la clase la vamos a dedicar al tema del expurgo. Yo elegí para comenzar esta clase algunos conceptos de desarrollo de colecciones desarrollados o conceptos brindados por algunos autores. Por ejemplo, Evans habla de un proceso de planeación estratégica, donde lo que hacen los bibliotecarios es identificar las fortalezas y las debilidades de la colección, siempre en directa relación con las necesidades de los usuarios. La definición del autor Gabriel habla de una construcción sistemática, es decir, si habla de un sistema es porque también hay una planificación en el medio, ¿sí? Construcción sistemática de las colecciones en las bibliotecas. Osburg inserta el concepto de toma de decisiones, porque a partir de esa toma de decisiones uno determina, o mejor dicho, el bibliotecario o el grupo de bibliotecarios va a determinar la conveniencia de adquirir, de conservar, incluso de descartar algunos materiales de las bibliotecas. Por último, tomamos el concepto de Rodríguez. Rodríguez refiere directamente a una biblioteca universitaria, al desarrollo de la colección dentro de una biblioteca universitaria. Y él dice que son dos las líneas de investigación referidas al desarrollo de colecciones de una biblioteca universitaria. En primer lugar, un estudio destinado a incrementar, mantener y actualizar las colecciones para que respondan a las necesidades de investigación y enseñanza. Tengamos presente que en las bibliotecas universitarias no solamente está presente el tema de el estudio, sino que también, como uno de los objetivos prioritarios de todas las universidades, encontramos la investigación. Por eso, Rodríguez hace hincapié de referir a las colecciones tanto en las necesidades de educación o enseñanza como de investigación. Por otro lado, lo que él dice es que son elementos insustituibles respecto del desarrollo de la colección en las bibliotecas universitarias, tanto los objetivos de la facultad donde esa biblioteca está inserta, como las necesidades de los usuarios, como las actividades que se dan a lo largo del ciclo lectivo, ¿sí? Y en base a todo eso se podrá adquirir y descartar los materiales documentales en forma racional. Por otro lado, Rodríguez, en su segundo punto, dice que hay que hacer un trabajo de investigación sobre las necesidades de los usuarios y el uso de los diferentes tipos de material. Un estudio de qué necesita cada lector, la difusión de los materiales y la diseminación de la información. Como síntesis de todas estas definiciones que hemos estado viendo, podemos decir que el desarrollo de colección es un proceso que se lleva a cabo en la biblioteca para orientar, formar, conservar y mantener colecciones coherentes y adecuadas que respondan de manera efectiva y oportuna a las necesidades y demandas de información de su comunidad usuaria. Seguimos adelante. Nosotros vamos a desarrollar los conceptos de, valga la redundancia, desarrollo de colecciones bajo la óptica de dos autores que están en la bibliografía obligatoria. Uno de ellos es Gardner y el otro autor es Vaca Rodríguez. Del documento de Gardner vamos a ver cómo se formula una política de desarrollo de colecciones, cuáles son los contenidos que tiene que tener dicha política y cómo se redacta esa política. Del documento de Vaca Rodríguez vamos a observar principalmente los aspectos que implica el desarrollo de la colección
y estos son, entre los más importantes, las metas y objetivos de la biblioteca, el usuario que utiliza la biblioteca y cuáles son los elementos que están contenidos en esa política de desarrollo de colecciones. Entonces empecemos con el desarrollo de colecciones según Gardner. Gardner plantea una política de desarrollo de colecciones y dice que toda biblioteca tiene objetivos y dentro de esos objetivos uno de los fundamentales es el plan para desarrollar la colección. Ahora ese plan no puede ser hecho en el aire, ese plan hay que ponerlo en papel. No solamente para fijar las ideas, sino porque es la forma de comprometerse con esos objetivos y además al ponerlos en papel, una de las cosas que hacemos es identificar cuáles son las necesidades de la colección en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Dice por otro lado que una política de desarrollo de colecciones tiene que estar al servicio de toda la comunidad, no solamente de su clientela actual, es decir, no solamente piensa en los usuarios reales, sino que también piensa en los usuarios potenciales. Debe establecer estándares de calidad para la inclusión y la exclusión de materiales. Es decir, debe apuntar a que los materiales que se incluyen en la colección, es decir, que se seleccionan para adquirir o para accesar a ellos, deben ser de la máxima calidad y además la calidad de la biblioteca también se mantiene cuando uno hace una correcta política de expurgo de los materiales que ya han caído en desuso o no se van a utilizar más. Se formula además una política de desarrollo de colecciones para informarle a los usuarios, a los directivos y a otras bibliotecas cuál es la naturaleza de nuestra colección. Esto es muy, pero muy importante. El otro, el que está fuera de la biblioteca, debe saber cómo está compuesta nuestra colección, cuáles son los temas principales, cuáles son los temas secundarios, dónde están nuestras fortalezas, ¿sí? Para que pueda tener una real y cabal dimensión de qué es lo que se va a encontrar cuando acceda al catálogo. Por otro lado, la política de desarrollo de colecciones se elabora, se escribe para minimizar los prejuicios personales en cuanto a la selección del material. O sea, que la selección se haga con los criterios lo más objetivos posibles, lo mismo que el expurgo. Y esto es así porque si está escrito cuáles son esos criterios objetivos de selección, no va a intervenir tanto el juicio subjetivo de aquellos que han sido los destinados a seleccionar el material. Tanto la selección positiva, es decir, la selección para ingresar material a la colección, como la selección negativa, la selección de los materiales para sacarlos de la colección, expurgarlos o desmalezar la colección. La política de desarrollo de colecciones sirve también como un entrenamiento para los nuevos miembros del personal. Continuando con esta política de desarrollo de colecciones, si yo la tengo fijada, no importa cuál sea el personal que esté o cuál sea el equipo de gestión que lleve adelante la dirección de la biblioteca, pero se asegura la continuidad, porque la continuidad no es de las personas, la continuidad es institucional. ¿Sí? Esto es sumamente importante y tener en cuenta. Cuando nosotros formulamos todo tipo de políticas, de reglamentos, no son personales, no son de esta dirección o de esta otra dirección, no son de este bibliotecario o de este otro, son de la institución. Por eso estas políticas tienen que estar aprobadas, ¿sí? Para que se les dé el reaseguro de que va a ser una política institucional y no una política personal. El documento de la política de desarrollo de colecciones es un documento vivo. Por lo tanto,
confrontando ese documento con el desarrollo de la colección, podemos ver cómo funciona la biblioteca, si verdaderamente aquello que nos propusimos al momento de formular la política lo estamos cumpliendo, ¿sí? Por otro lado, es un elemento de mucho peso para las relaciones públicas de nuestra biblioteca. Y si yo tengo claro cómo va a ser mi política para seleccionar el material, para incorporar material, voy a poder tener una más ajustada percepción de cuál es la asignación presupuestaria que en este caso nuestro sector, que es la biblioteca, va a necesitar de la organización general. Es decir, yo voy a poder decirle al Departamento de Finanzas de la facultad, por ejemplo, que nuestra biblioteca, de acuerdo al volumen que tiene actualmente y al crecimiento que quiere a lo largo del presente ciclo lectivo, va a necesitar tal asignación presupuestaria, ¿sí? Pero si yo no tengo formulada esa política de desarrollo de colecciones, mal puedo saber cuál es el presupuesto necesario para responder a las necesidades de la biblioteca. Por supuesto que también una política de desarrollo de colecciones formulada contribuye a la eficiencia de las operaciones internas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar esas políticas ya fijadas, no hay que repensarlas siempre, ¿sí? Son tareas que ya están habitualizadas, ¿sí? Se ha creado el hábito y eso simplifica la tarea de los empleados. Por otro lado, si volviendo a uno de los puntos que ya tocamos antes, es importantísimo que la política de desarrollo de colecciones nos sirva para responder cualquier tipo de objeciones que tengamos, tanto de individuales como de grupos interesados en la compra o rechazo de títulos específicos. Voy a contar una pequeña anécdota para que se entienda lo que quiere decir este punto número 12. En una biblioteca especializada en medicina, convocan a un científico, a un médico científico de mucho renombre y además de mucha exposición mediática, para que arme un posgrado en una determinada especialidad. Ahora, ¿qué pasa? Este científico, este médico, seguía una determinada línea teórica, ¿sí? Entonces mandó comprar muchísimo material para el posgrado que respondía a esa línea teórica de la cual él era continuador, pero que no, digamos, evidentemente no había armado una colección equilibrada. Conclusión, pasado un tiempo no muy largo, se había hecho una inversión monetaria pero muy importante para dar cuenta de la bibliografía de ese posgrado, que cuando se hizo el estudio de cómo había rendido ese material bibliográfico en el posgrado, se dieron cuenta que la mayoría de los alumnos no lo utilizaba por muy diferentes motivos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces las opiniones de lo que podemos llamar las vacas sagradas de la ciencia hacen que se adquiera material bibliográfico que después no termina respondiendo a las necesidades del cuerpo docente o de los alumnos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que dejar que sea la biblioteca la que tenga la última palabra en cuanto a la asignación del presupuesto para la compra de materiales. Bien, ¿cuáles son los contenidos? ¿Sí? Hasta acá vimos que es necesaria una política para desarrollar la colección. ¿Qué contenidos tiene que tener esa política? Bueno, en primer lugar, habrá que tener bien en claro cuáles son las características de los usuarios que van a recibir el servicio. Es decir, por ahí tendremos que separarlos por grupos de edades o quizá tenga influencia los grupos étnicos. En muchos casos tienen influencia en los niveles educacionales. Pensemos que de acuerdo a la biblioteca, por ejemplo, en una biblioteca pública, es muy probable que tengamos grupos de edad diversos, que tengamos grupos étnicos diversos y que tengamos mucha dispersión en cuanto a los niveles educacionales. Y todos estos elementos son
necesarios tenerlos en cuenta para formular una política de desarrollo de colecciones. Por otro lado, según la característica de la biblioteca, es los tipos de programas que van a ser apoyados. Es decir, hay bibliotecas que necesitan tener niveles o estándares de mucha profundidad en cuanto a los contenidos de su material bibliográfico. Y hay otras que no, que con la información general y la recreación le es suficiente. Por eso nosotros decimos, o acá se pone, que la biblioteca va a apoyar en algunos casos la investigación, en otros casos la instrucción, o va a hacer más hincapié en la referencia, en la información general o en la recreación. Es decir, todo es información, pero el tratamiento de esa información es diferente de acuerdo al tipo de biblioteca en el cual se está haciendo el desarrollo de la colección. Por eso el punto siguiente dice qué materias y en qué profundidad van a ser tratadas esas materias, ¿sí? Hay en una biblioteca pública y popular, por ejemplo, vamos a tener materias, por ejemplo, materiales de recreación que quizá en una biblioteca universitaria se van a tratar de forma mucho más superficial, ¿sí? Y al revés, en una biblioteca universitaria, supongamos que tiene especialidad de economía, vamos a tener mucha profundidad en los textos de economía, mientras que el nivel de los textos de economía en una biblioteca pública o popular va a ser un nivel general. Va a ser por ahí más un nivel de divulgación que un nivel científico propiamente dicho. Otra cosa que habrá que tener en cuenta es qué formas materiales van a ser coleccionadas. La biblioteca puede plantearse que solamente colecciona libros, que puede incorporar publicaciones periódicas, que va a ser mayor o menor hincapié en materiales audiovisuales. Hay bibliotecas que tienen una gran colección de fotografías o tienen una gran colección de películas. Hay bibliotecas que no les interesa coleccionar tanto formato electrónico, otras que sí, que creen que para la actualización permanente el formato electrónico es indispensable. Bueno, todas esas cosas tienen que estar fijadas en la política de desarrollo de colecciones, según la mirada de cada uno. Continuando con los contenidos de la política de desarrollo de colecciones, también según el tipo de biblioteca donde estemos laborando, tendremos que ver en qué idiomas vamos a construir esa colección. ¿Solo en castellano? Bueno, quizá en algunas bibliotecas que tengan características de bibliotecas científicas, ¿sí? O respondan a un público científico o de investigadores o académicos, el tema del idioma es un tema crucial, ¿sí? Posiblemente no nos falten textos en idioma inglés o en idioma francés porque son los idiomas más utilizados, además del idioma propio, el nuestro, que es el español. En otras bibliotecas, el tema del idioma en la construcción de la colección es un tema realmente secundario. Otro tema que es importante tener presente es el tema de las duplicaciones. ¿Cuántas duplicaciones se permitirán y por qué razones? Acá también voy a hacer una pequeña digresión para contarles una anécdota. Me pasó a mí personalmente. Yo estaba en el mostrador de préstamo de una biblioteca universitaria, esperando ser atendido por una autoridad de la biblioteca, y de repente llegan una veintena de alumnos. Y todos esos alumnos estaban buscando un texto determinado, que recuerdo claramente que el texto era un texto que se usa mucho en todas las materias referidas a economía en primer año, que era Economía, Principios y Aplicaciones de Mochoni Becker, ¿sí? Que es un texto de la editorial McGraw-Hill. Y en el plazo de menos de 10 minutos, el bibliotecario que estaba atendiendo en el mostrador de préstamo, yo estaba ahí a unos metros, sacó desde abajo del mostrador de préstamo 20 ejemplares y lo prestó uno a cada uno de los alumnos que lo fue pidiendo. Entonces uno dice, y en este caso el material es un material pero muy demandado, sumado a que son alumnos de primer año que también demandan mucha información de la biblioteca. Y entonces
la biblioteca se había permitido tener 20 ejemplares, seguramente tenía muchos más, de ese título en particular, en este caso Economía de Mochoni Becker. ¿Sí? O sea que lo que quiero decir es la cantidad de duplicaciones va a estar en relación a las necesidades de información de nuestros usuarios. Quizá esos textos, además, sean de muy corto aliento porque tienen un desgaste tan fuerte, porque son tan utilizados, que al año siguiente se descartan muchos de ellos porque pierden hojas, porque se desencuadernan o porque cambia la edición, porque son libros que se actualizan permanentemente. Y todo ese material que se usó y se compró nuevo a principios de ese ciclo lectivo, al final del ciclo lectivo se descarta y se vuelve a comprar la nueva edición al año siguiente. ¿Sí? Entonces, las duplicaciones van a depender mucho de la demanda de los usuarios. Por supuesto que esto muchas veces no es una decisión que tome solamente el personal bibliotecario, sino que lo hace en consonancia con los jefes de cátedra en una biblioteca universitaria, estoy hablando, ¿no? Con los directores de carrera, etcétera, etcétera, con los mismos profesores. ¿Sí? Otro tema que quizás se está empezando a dar cada vez más en nuestro país es la cooperación con otras bibliotecas. Siempre le digo a mis alumnos, y ustedes no son la excepción, de que ninguna biblioteca por sí misma puede dar respuesta a todas las demandas de información que va a tener por parte de sus usuarios. Siempre va a necesitar la colaboración de otras bibliotecas. Entonces, hacer una red de cooperación con otras bibliotecas es algo sumamente importante para la actualización, para el préstamo interbibliotecario, para la actualización de nuestro personal, para hacer cursos, para intercambiar ideas, para intercambiar experiencias, para realizar acciones conjuntas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es importante que hagamos un análisis de los distintos sectores y las distintas materias en donde nuestra biblioteca tiene materiales para ver qué fortalezas tiene en este momento, qué debilidades tiene para hacer hincapié en ellas, cuál es el nivel actual real de la colección, ¿sí? Porque si no conocemos exactamente cuál es el nivel actual, el real, el concreto de la colección, es muy difícil poder pensar un desarrollo de colección acorde a ese nivel. Si nosotros tenemos desajustado el nivel de la colección que tenemos actualmente, si creemos que tenemos más material que el que tenemos o creemos que tenemos menos material del que tenemos, posiblemente terminemos equivocándonos en la adquisición o en la accesión al material que necesitemos de la web. Y por otro lado, buscar los estándares deseables de la colección para poder dar respuesta a las demandas de información de los usuarios. Bien, la última parte del desarrollo de Garner está relacionado con cuáles son las pautas que tenemos que tener presentes cuando redactamos una política para desarrollar la colección. Y esas pautas son las siguientes. En primer lugar, vamos a hacer una introducción contando cómo es nuestra biblioteca, contando qué nos proponemos, ¿sí? Vamos a plantear cuál es la filosofía que nos guía, cuáles son los objetivos, ¿sí? Siempre le digo a los alumnos que hay dos elementos que la biblioteca nunca puede perder de vista si quiere dar una respuesta cabal a las necesidades de información. En primer lugar, los objetivos de la biblioteca, ¿sí? Y en segundo lugar, a qué usuario sirve, ¿sí? Si nosotros unimos estos dos elementos que son fundamentales, los usuarios por un lado, los objetivos de la biblioteca por el otro, vamos a acercarnos mucho más cabalmente, mucho más fielmente a lo que nuestra biblioteca va a necesitar, ¿sí? Vamos a poder hacer un desarrollo de la colección
mucho más efectivo, mucho más equilibrado. Los fondos van a estar compensados, los usuarios van a estar mucho más satisfechos. Pero si nosotros no tenemos en claro al momento en que redactamos nuestra política, cuál es la filosofía que nos guía, cuáles son los objetivos, qué fines buscamos como biblioteca, como institución, no tenemos claro a qué institución servimos y por lo tanto cuáles son los usuarios que nos van a demandar la información. Bueno, si todo eso no lo tenemos claro, seguramente vamos a fracasar no solamente en la política para desarrollar la colección, sino que vamos a fracasar como institución. No vamos a brindar el servicio que la biblioteca está demandando, que los usuarios de nuestra biblioteca están demandando. Una vez que hemos trazado este panorama, este perfil, que buscamos, cuáles son nuestros objetivos, tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo, y que todo eso lo hemos planteado, lo siguiente que tenemos que hacer es, y es sumamente importante, es declaración de selección. ¿Qué significa esto? Bueno, significa dos cosas. En primer lugar, vamos a decirles a la comunidad, a los que son tanto nuestros pares, como nuestros usuarios, como las autoridades, quién selecciona, cómo lo hace, a través de qué criterios lo hace y qué selecciona. Generalmente es muy importante tener presente que en las bibliotecas relativamente grandes, como puede ser una biblioteca universitaria, nunca la selección del material, ya sea la selección activa como la selección, la selección positiva como la selección negativa, o sea, la selección para adquirir como la selección para expurgar, está en manos de una sola persona. Siempre es un comité, siempre es un grupo de gente designada ad hoc, es decir, designada para esa tarea en particular, aunque tenga otras tareas en la biblioteca, pero esa tarea la tiene como muy importante, ¿sí? Entonces, es ese grupo que es el que recaba la información, es ese grupo el que consulta con aquellos que toman las decisiones, es el que gestiona los presupuestos, es el que hace contactos con aquellos que van a ser los destinatarios, es decir, hace contacto con los usuarios, controla la desiderata, busca las estadísticas, busca las guías o los manuales bibliográficos en los cuales se va a basar para poder hacer la selección. Es decir, hace todo el trabajo, porque el trabajo de selección es un trabajo muy complejo, porque hay que tener, primero, muy presente qué tenemos en la estantería, ¿sí? Qué presupuesto manejamos, si hay material que podemos acceder libremente en la web o hay material que solamente se puede comprar, cómo es el equilibrio en esos tipos de materiales, cómo es el tema del copyright para respetar plenamente los derechos de autor, ¿sí? Entonces, el quién, toda esa gente hace todo este trabajo. El cómo lo hace. Bueno, lo hace porque se tendrá que fijar un reglamento, tendrá que ser tácito o explícito, pero tendrá que haber un reglamento de cuáles son las tareas, ¿sí? Del equipo de selección y cómo va a realizar la tarea, ¿sí? Y todo eso se elabora a partir de la experiencia, ¿sí? Por supuesto se pueden tomar declaraciones de selección de otras bibliotecas que ya lo han hecho, que han pasado por la misma experiencia y nosotros podemos pedir esa declaración de selección de otras bibliotecas para tener una base, una guía y saber qué les ha pasado a los otros para no repetir los errores. Lo mismo sucede con el que se selecciona, ¿sí?
acá es fundamental conocer el mercado editorial, el mercado del libro de la comunidad en la cual yo me estoy desenvolviendo, ¿sí? Eh, si el material que tengo que seleccionar es nacional, si es importado, cómo se importa, quién lo importa, cuánto tarda en ser importado, todo eso condiciona la selección de material. Los costos, por supuesto. Eh, si de acuerdo al tipo de biblioteca y al tipo de material que se selecciona, si conviene que la importación se haga directamente o conviene pasar por un agente local, es decir, un librero, un distribuidor o una editorial argentina. Si, si dependemos de los grandes, por ejemplo, en el tema de las publicaciones periódicas, si dependemos de los grandes consorcios que nos ofrecen paquetes, eh, todo eso es sumamente importante y hay que tener mucha experiencia, mucha muñeca, conocer el mercado, conocer cotizaciones internacionales, conocer a los agentes que hacen la tarea, los intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento a tener presente, que también están nombrados acá, son los niveles de selección. Acá hay nombrados 5 niveles de selección. Cobertura es una cobertura total y completa. Prácticamente no hay ninguna biblioteca, excepto por ahí la Biblioteca Nacional, que tenga un nivel de cobertura, es decir, que cubra todos los aspectos que pueden hacer a una determinada disciplina. ¿Sí? Para decirlo en criollo, no hay ninguna biblioteca que tenga toda la poesía argentina desde el primer poeta hasta el año 2019, diciembre de 2019. Ninguna biblioteca hay. Por eso yo decía antes, previamente, que es fundamental que tengamos convenios de cooperación con otras bibliotecas que van a poder suplir aquellas lagunas o faltas que nosotros tenemos en nuestras propias colecciones, en nuestros propios acervos. ¿Sí? El siguiente nivel sí es un nivel que muchas bibliotecas nuestras tienen, que es el nivel de investigación. ¿Sí? Tener la cantidad y la calidad de materiales necesarios para poder realizar determinadas investigaciones, ¿sí? Que previamente nos han sido comunicadas. Es decir, si, como decía antes, uno de los principios básicos de todas las universidades es el tema de investigación, además de la enseñanza, además del estudio, que es el paso siguiente que vamos a ver ahora, tenemos el paso de la investigación. Y ahí los materiales a coleccionar son con mayor profundidad que los materiales de estudio. Bueno, el paso siguiente, como decíamos, es el paso, el estadio del estudio, ¿sí? Todos aquellos materiales que permitan que nuestros estudiantes desarrollen sus labores de aprendizaje sin sobresaltos en cuanto a los materiales bibliográficos. Después, en bibliotecas que no estén directamente referidas a la enseñanza, como puede ser una biblioteca popular o una biblioteca pública, yo puedo tener un nivel básico de información. ¿Sí? Y en algunas bibliotecas más pequeñas voy a tener un nivel mínimo. Cuando hablamos de nivel básico, por ejemplo, en una biblioteca popular o una biblioteca pública, lo que estamos queriendo decir es que, como en una biblioteca popular o pública tienen que estar representados todos los campos del saber, y como en general nuestros presupuestos son bastante cortos, hay que hacer, no se puede profundizar en cada materia. Hay que hacer un equilibrio bastante difícil, que requiere mucha muñeca y mucha experimentación, mucha experiencia, para poder darle a cada materia, a cada sector, lo que pueda ir necesitando. ¿Sí? Tener un ojo bastante entrenado para la selección y, por supuesto, para la compra del material, y para aquellos materiales que no se pueden comprar, se puedan suplir su presencia con el acceso a través de la web. Y bueno, por último queda un piso mínimo para aquellas bibliotecas que son más pequeñas, en las cuales también hay que hacer, ¿por qué no?, un desarrollo de la colección, pero ahí habrá que ver, bueno, ver a qué áreas le damos más importancia, a qué otras materias le damos menos importancia,
en eso vamos a tener presente la opinión de los usuarios, la desiderata, si llevamos algún tipo de estadística, el ojo también experimentado del bibliotecario que está en permanente contacto con la colección. Ahora bien, hecha la declaración de selección, tendremos que pasar a ver cuáles son las áreas problemáticas. Ya mencionamos antes en las áreas problemáticas la duplicación de materiales. Eso va a tener que ver mucho con la demanda de información. Pero para que ustedes tengan una relación de esto, creo que ya lo dije anteriormente, cuanto mayor, perdón, lo que quiero decir es, cuanto más nuevo es el estudiante, cuanto los estudiantes de los primeros años son los usuarios más importantes en cantidad de materiales de la biblioteca, ¿sí? Los alumnos de los últimos años tienen otras herramientas, han adquirido a lo largo de su cursada otros instrumentos y entonces el uso que hacen de la biblioteca ya es por ahí un uso mucho más especializado. Entonces la duplicación de los materiales vamos a tener más en alumnos de los primeros años que de los últimos. El otro tema es qué vamos a hacer, cuál es la política que vamos a tener para reemplazar los libros gastados o los libros perdidos, ¿sí? Que en general esto está muy relacionado, muy relacionado con la demanda y con el uso intensivo de la información. Es decir, que siempre tenemos que prever que los materiales más demandados son los que más rápidamente se gastan o más rápidamente se quedan incompletos o se pierden o se destruyen. Por lo tanto, hay que tener un cuidado muy particular porque ese material siempre tenemos que tener la posibilidad de poder renovarlo. ¿Sí? Y si sabemos que si tenemos un material que es muy demandado y tenemos la certeza de que es un material que está agotado en el mundo editorial, en las librerías o en las editoriales que lo editan, tenemos que buscar la forma de preservar alguna copia para poder siempre darle al usuario la información cuando el usuario la necesita, ¿sí? Acá uno debe, por razones de estudio y por razones de reemplazo de este tipo de materiales, hay que pensar muy seriamente en la digitalización de determinados materiales. Lo mismo que, bueno, preservar materiales que son para nosotros importantes y que a través de una buena encuadernación se pueden preservar. Por otro lado, un área bastante problemática también es el área de la desiderata. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los materiales bibliográficos que los usuarios nos demandan y que nos ponen información a través en un sobre, en un buzón, y es un buzón de sugerencias donde nos piden determinados materiales? ¿Cómo vamos a tratar esa desiderata? ¿Vamos a darle una prioridad alta, una prioridad baja, una prioridad media? ¿La vamos a tener en consideración? ¿No la vamos a tener en consideración? ¿Vamos a cruzar los datos de la desiderata con nuestros propios datos? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Continuando. Tenemos también qué es lo que vamos a hacer con los formatos especiales, ¿sí? Con aquellos materiales que no son libros, cómo los vamos a conservar, cómo los vamos a preservar, cómo los vamos a prestar. Nos referimos a las publicaciones periódicas, a los diarios, a los panfletos, a los folletos, a los manuscritos, al material que es efímero, ¿sí? Que por ahí la biblioteca conserva el material efímero y otras bibliotecas no lo hacen. Cómo vamos a tratar los materiales audiovisuales, etc. Viene ahora un apartado muy importante que es el tema de las donaciones. En las donaciones debemos elaborar un reglamento especial para las mismas. ¿Sí? Sobre todo voy a hacer mucho hincapié en las bibliotecas populares acá. Es muy común que
la gente de los barrios, por desidia, pero en la mayoría de los casos por ignorancia, por desconocimiento. Deja los libros que ya no utiliza más, porque murió la persona que los coleccionaba en la casa, porque se tienen que mudar y no tiene espacio, por 1000 razones distintas, deja los libros en la biblioteca y se desentienden. Entonces muchas bibliotecas nuestras parecen, más que una biblioteca, un depósito de libros. Y tenemos que tratar de evitar que nuestra biblioteca se parezca mucho a un depósito de libros y se parezca mucho, y sí tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra biblioteca se parezca a una verdadera biblioteca. Por lo tanto, es necesario elaborar un reglamento para las donaciones, donde la biblioteca tenga la potestad última de decidir qué hacer con ese material que le es donado y que acepta en donación. Es decir, la persona que le hace una donación a una biblioteca debe saber que la biblioteca puede disponer como le parezca de forma más conveniente de esa donación que recibe. Si la persona que hace la donación exige para esos libros, tiene algún tipo de exigencia que condiciona a la biblioteca, entonces esa donación no hay que aceptarla. Y otra cosa que también es muy importante, el reglamento de donación de libros no es un reglamento del bibliotecario, no es un capricho del bibliotecario, es una política institucional. Se hace el reglamento para que se asuma como una política institucional, ¿sí? Es decir, y en ese reglamento que se le dé una copia al usuario que nos quiere donar el material, que el usuario sepa que los materiales duplicados, que los materiales gastados, que los materiales antiguos, que los materiales que pueden estar en desuso, no nos sirven a nosotros, pero le puede servir a otra biblioteca. Y que nosotros nos reservamos la potestad de hacer con esos materiales lo que nos parezca lo mejor para nosotros y para esos materiales. ¿Sí? Por lo tanto, por eso decimos que la biblioteca debe aplicar los mismos estándares de calidad para la aceptación de las donaciones que los que aplica en la compra de los materiales. Es decir, tenemos que ser muy rigurosos con la calidad en la aceptación de las donaciones. Que sea un libro usado no significa que sea un libro despreciable, todo lo contrario, hay libros usados, antiguos, que son muy importantes, que vienen a cubrir baches en la calidad de nuestra información, que nos vienen muy bien, que aumentan, que dignifican a la colección, que la hacen mejor. ¿Sí? Pero hay otros que no nos sirven a nosotros, pero que sí les puede servir a otras bibliotecas. Pero nosotros tenemos que tener la posibilidad de donarlos sin ningún tipo, a nuestra vez, sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es muy, pero muy importante que nuestro público usuario lo tenga muy presente. Queremos donarlo, bueno, quieren donarnos, este es el reglamento. Y si alguien tiene dudas respecto de ese reglamento, bueno, es mejor que no done. Porque además pensemos que si nosotros aceptamos una donación y ingresamos todos los libros sin mirar, pensemos que siempre vamos a estar cortos de personal para hacerle todos los procesos técnicos. Por ahí le vamos a hacer procesos técnicos a materiales que ya tenemos, que están duplicados, que tienen poco uso. ¿Sí? Entonces, para evitar todas estas situaciones que en definitiva terminan siendo problemáticas, enojosas, que nos quitan tiempo para otras actividades mucho más valiosas dentro de la administración de la biblioteca, es preferible que todo eso esté fijado en un reglamento, ¿sí? Para que no haya dudas para nadie, ni para el personal de la biblioteca, ni para el público usuario que dona, ni para la comunidad en general. El tema del expurgo, bueno, no lo vamos a tratar acá porque es un tema que tratamos específicamente y por separado. El tema de la libertad intelectual. En el desarrollo de colecciones no debería haber ninguna restricción a la libertad intelectual. Es decir, todos los autores, todas las tendencias, todas las miradas políticas, en tanto en cuanto no atenten contra la democracia, deberían estar en este apartado que llamamos libertad intelectual. ¿Sí?
nosotros como bibliotecarios no tenemos que poner ni limitaciones, ni trabas, ni cortapisas para que los usuarios lean aquello que deseen leer. ¿Sí? El último punto de esta redacción de una política de desarrollo de colecciones es la revisión. La política de desarrollo de colecciones la hacemos ahora, pero debemos revisarlas permanentemente. No es un papel que hacemos para guardarlo en un cajón, es un papel que hacemos para tenerlo permanentemente arriba del escritorio y confrontar las ideas expresadas en esa política con lo que estamos haciendo para ver la distancia que tenemos entre lo que nos planteamos, el deber ser, y lo que estamos siendo en este momento. Y además tenemos que decir que, ya que alguien formuló esa política, tiene que haber otro distinto que pueda ser objetivo y que pueda revisarla y que nos pueda decir, bueno, mira, esto se está cumpliendo, esto no, ¿sí? Y por supuesto las políticas de desarrollo de colecciones no pueden ser rígidas, no pueden ser inflexibles, todo lo contrario, deben ser flexibles, porque la realidad es flexible, la realidad es cambiante y nosotros tenemos que tener una política que pueda ir cambiando a medida que va a ir cambiando la realidad. Bueno, ahora vamos a ver el desarrollo de las colecciones de acuerdo a la mirada de Vaca Rodríguez. Vaca Rodríguez lo que plantea es que el desarrollo de colecciones tiene distintos aspectos que es necesario mirar con cierto detenimiento. Algunos de esos aspectos se repiten respecto de la mirada de Gardner y es lógico que así sea. Los dos primeros, por ejemplo, las metas y los objetivos de la biblioteca y la comunidad de los usuarios, ¿sí? También la formulación de la política de desarrollo de colecciones. Pero por ahí Vaca Rodríguez tiene una mirada distinta porque entra en el tema de la producción editorial y del mercado del libro. Se detiene por ahí un poquitito más en la selección, en la adquisición. Habla también de expurgo o descarte como habla Gardner. Toca el tema de la evaluación de las colecciones y también habla del mantenimiento de las colecciones. Vamos a ver los puntos que toca este autor. Bueno, a ver, las metas y objetivos son los metas y objetivos de la comunidad con los cuales la biblioteca debe tener una afinidad total. Es decir, las bibliotecas no están puestas ahí para que cumplan sus propias metas, sus propios objetivos. Las metas y objetivos de la biblioteca son las metas y objetivos de la comunidad a la cual sirven, son los metas y objetivos de la institución en la cual están insertas. Es decir, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras no puede cortarse solo en cuanto a sus metas y objetivos. Sus metas y objetivos son las metas y objetivos de la comunidad a la que sirven. ¿Y a qué comunidad sirven? A la de estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, si la biblioteca se desvía de esas metas y de esos objetivos, no está cumpliendo con la función para la cual fue creada. Y esto es muy, pero muy importante. ¿Sí? En cuanto a la comunidad de usuarios, bueno, será necesario identificar cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de los usuarios. Que la colección, una vez que identificamos necesidades e intereses, que esa colección esté dirigida efectivamente a los usuarios y no se desvíe para otro lado, que sea consistente con lo que necesitan los usuarios y que sea consistente además con las metas y objetivos de la institución. ¿Sí? Y para poder conocer las necesidades, identificar las necesidades y los intereses de los usuarios, es necesario hacer estudio de usuarios. ¿Sí? Entonces, según Vaca Rodríguez, la política de desarrollo de colecciones
es un conjunto de directrices y normas. Dice Vaca Rodríguez, vamos a leer la definición y vamos a ver si después decimos alguna cosita sobre ello. Conjunto de directrices y normas tendientes a establecer acciones, delinear estrategias generales, determinar instrumentos y delimitar criterios para facilitar una toma de decisiones en la composición y desarrollo de las colecciones en concordancia con los objetivos de la institución y con los usuarios del sistema. A ver, acá me parece que hay un elemento que incorpora Vaca Rodríguez que para mí es clave. Este conjunto de directrices, este conjunto de normas, estas estrategias que pensamos, deben facilitarnos la toma de decisiones. Es decir, yo no voy a hacer un amontonamiento de información. Yo voy a tener un conjunto ordenado, sistematizado de información que me posibilite, que me facilite tomar las decisiones necesarias para desarrollar la colección, para acrecentarla, para depurarla, para hacerla más acorde con los objetivos de la institución y más cercana, lo más cercana posible a las necesidades de los usuarios del sistema. Esa política de desarrollo de colecciones, como veíamos también con Garner, necesita una actualización permanente. Esa política además es el resultado, y esto lo decíamos con otras palabras antes, de las discusiones del personal responsable de las diferentes actividades de la biblioteca. Es decir, todo el personal de la biblioteca, de un modo u otro, debe estar comprometido con el desarrollo de la colección. Debe opinar sobre el desarrollo de la colección desde el lugar que le toca, desde la tarea que le toca desempeñar. ¿Sí? Ahora, no todo el personal puede decidir, puede opinar todo, pero no decide, deciden unos pocos que es el comité de selección. ¿Sí? Pero todos deben emitir sus opiniones. ¿Sí? Para que no quede ningún bache sin cubrir, para que todos los aspectos de la biblioteca estén cubiertos. ¿Sí? Y esa política debe, y esto sí es muy importante, darnos la suficiente información que nos permita la asignación presupuestaria. Nosotros muchas veces conocemos muchísimas bibliotecas que no tienen un presupuesto propio, pero hay otras muchas que por ahí no conocemos tanto, que sí tienen una asignación presupuestaria anual o semestral. ¿Sí? Y es posible que nos toque trabajar en alguna biblioteca que tenga asignación presupuestaria. Y el tema del presupuesto es un tema clave, y el uso racional de ese presupuesto es un tema clave. Cuanto mayor cantidad de información tengamos, nos va a permitir pedir una asignación presupuestaria lo más ajustada posible y nos va a permitir, como decíamos antes, hacer una toma de decisiones adecuadas. ¿Sí? Por otro lado, esa política de desarrollo de colecciones nos va a permitir plantear y elaborar otro tipo de programas que necesitemos hacer. ¿Sí? Entonces, veamos los aspectos que debe contemplar la política de desarrollo de colecciones. En cuanto a las necesidades de información de los usuarios, casi coincide completamente con lo planteado por Garner, solo que no tiene el nivel de cobertura, pero sí tiene los otros niveles de investigación, distribución o enseñanza, básica o de consulta, y recreativas o culturales o mínimas. ¿Sí? Fíjense ustedes que también en los niveles de colección utiliza otros, en algunos casos utiliza otros nombres, pero estamos hablando del mismo. Lo que es bueno acá decirle, informarle a los alumnos, es que no hay, aunque se lo cite como tal, no hay niveles de colección exhaustivos en ninguna biblioteca, porque exhaustividad significa todo, y nadie tiene todo. ¿Sí? Fíjense que Vaca Rodríguez acá hace hincapié en cuáles son las áreas de conocimiento a las cuales se le va a dar prioridad por encima de las otras. También, al igual que Garner, hace hincapié en el idioma
Y acá incluye un apartado importante de ver, que es el área geográfica, ¿sí? No son las mismas las necesidades de información de una biblioteca que está en la Mesopotamia argentina, una biblioteca que está en la región cuyana, una biblioteca que esté en la precordillera de la zona de Salta, Catamarca o La Rioja, ¿sí? Según el área geográfica, delimita y plantea temas propios, plantea materias que en otras bibliotecas por ahí no tendrían ningún tipo de relevancia o importancia, y sin embargo en esas bibliotecas son sumamente importantes, porque hacen a las lenguas de esa región, hacen a la cultura, hacen a las costumbres. Bueno, hay un montón de temáticas que son específicas de las bibliotecas según el área geográfica donde estas bibliotecas se encuentran. Avanzamos un poquitito más. ¿Cuáles son los aspectos que debe contemplar la política de desarrollo de colección? Y acá continuamos con los que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son los periodos cronológicos, las fechas de publicación que vamos a tener como referencia? ¿Sí? Según el tipo de biblioteca, esto puede ser más o menos importante. En una biblioteca especializada en ciencias exactas o naturales, las fechas de publicación y los periodos cronológicos son elementos sumamente importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la información científica de las ciencias duras tiende a tener un grado de obsolescencia muy rápido. Mientras que la obsolescencia de los materiales en las ciencias humanas y en las ciencias sociales es mucho más lento. Por eso siempre ponemos como ejemplo que hoy en día se sigue estudiando un autor como Aristóteles, que vivió hace 2400 años. Que eso sería impensable, digamos, más que por el elemento histórico, sería impensable estudiar un autor que vivió hace 2400 años y que nos hable de las ciencias duras, ¿sí? Porque obviamente eso está totalmente superado. Bueno, Vaca Rodríguez, como es, habla también del número de ejemplares, habla del tema de la duplicación de materiales. Y acá se explaya un poquitito más en el tipo y formato de las colecciones, de lo cual Gardner prácticamente no se ocupa. Y Vaca refiere a libros de referencia, a libros de la colección general, incluidas, y esto es muy importante, tesis y trabajos de grado. ¿Sí? Las bibliotecas universitarias deben coleccionar las tesis de sus graduados y de otras universidades, ¿por qué no? ¿Qué tratamiento se le va a dar a las publicaciones seriadas? Según la biblioteca, ¿qué se hace con las publicaciones oficiales, las institucionales y de organismos internacionales? Hay bibliotecas que, por el tipo de temática que manejan, las publicaciones oficiales y nacionales y de organismos internacionales son prácticamente la totalidad de su acervo bibliográfico, ¿sí? Algunas bibliotecas pueden tener manuscritos, qué política se sigue con ellos, qué se hace con los folletos e informes, con el material que es efímero, qué tipo de cuidado y cómo se va a almacenar y cómo se va a proteger los materiales audiovisuales, ¿sí? Las microformas, qué se hace con los planos y los mapas, qué tipo de tratamiento se le da a las bases de datos. Y bueno, y respecto de los criterios de selección, habrá normas cualitativas y normas cuantitativas. Vaca lo menciona, pero en verdad no lo desarrolla. Lo que sí Vaca, como es, hace hincapié y me parece sumamente importante, es en los procedimientos de selección, cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para que esa selección sea lo más ajustada posible. Bueno, él hace mención de
guías bibliográficas, de todo lo que puede ser contactos con editoriales e instituciones que publiquen materiales que a nosotros nos puedan interesar, ¿sí? O que estén acordes con nuestra colección. Otra cosa muy importante es la consulta a los investigadores, a los especialistas, a los referencistas y por supuesto a los libreros. Las bibliotecas que tienen investigadores trabajando dentro de las bibliotecas o que utilizan el material que posee la biblioteca, es muy importante consultarlos a estos investigadores sobre las líneas de investigación, no solamente las actuales, sino a futuro, para que la biblioteca pueda anticiparse a la demanda que estos investigadores van a tener más adelante respecto del material bibliográfico, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar en temas donde nosotros tengamos poca información o donde no tengamos especialistas que estén externos, que nos puedan dar una mano y nos puedan orientar en cuanto a la adquisición de material bibliográfico, ¿sí? Por otro lado, hay toda una serie de fuentes bibliográficas, catálogos de editoriales, catálogos de otras bibliotecas, catálogos de librerías de viejo, ¿sí? Listados, índice de publicaciones periódicas y también todo lo que sean reseñas bibliográficas de materiales editados, esas reseñas que se publican en revistas especializadas, que salen en los grandes medios de comunicación, ¿sí? Que pueden orientar nuestra compra. Toda aquella información que nosotros podamos rescatar es información que nos va a ayudar para poder hacer una selección adecuada de los materiales a adquirir. Esto hay que tenerlo muy presente. Por eso no hay que dejar ninguna fuente afuera. Toda fuente puede transformarse en una fuente valiosa de información. Y por supuesto también la información interna, es decir, la información que nosotros extraemos de la estadística de la biblioteca, los libros más solicitados, qué sugieren los usuarios y por supuesto, como lo vimos antes con Garner, el tema de la desiderata. Seguimos avanzando. Bien. Respecto de las formas de adquisición, bueno, las formas de adquisición más comunes son a través de la compra, ¿sí? Invertimos parte del presupuesto, una gran parte del presupuesto en la compra de materiales bibliográficos. Después tenemos el canje, ¿sí? Con muchas instituciones o bibliotecas que tengan afinidades temáticas con la nuestra. El canje es un modo muy conveniente, importante y económico de hacernos con publicaciones, sobre todo con publicaciones periódicas. Les quiero comentar que muchas bibliotecas y muchas universidades publican revistas, tienen publicaciones periódicas, incluso de importancia, y una de las finalidades de sostener esas publicaciones, ya sea en formato papel o en formato digital, es que al tener una publicación propia vamos a poder hacer canje con otras publicaciones de otras instituciones. Entonces, ellos enriquecen su acervo con nuestras publicaciones y nosotros enriquecemos nuestro acervo con las publicaciones de ellos, ¿sí? Es una forma muy común de intercambio de información entre bibliotecas, por ejemplo, universitarias. Por eso habla ahí de selección de instituciones de nivel similar para la recepción y envío de publicaciones. Es importante tener un inventario de cuál es el material que podemos canjear. Es importante también analizar los costos de publicaciones y de correo en caso de que el material a canjear sea un material impreso. Y, por supuesto, hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Vaca Rodríguez habla también de la donación como un elemento que tiene que ser controlado, ¿sí? Es decir, que tiene que tener un reglamento. Ella, la autora, lo dice como donación controlada, ¿sí?
y dice que para que la donación sea efectiva hay que tener en presente lo siguiente: cómo se va a usar el material, si se lo puede almacenar, cuál es el costo-beneficio de recibirlo, hacerle todos los procesos técnicos y el uso que se le va a dar, la selección que hay que hacerle a ese material, porque no todo el material que viene en donación no sirve a la biblioteca, y por supuesto, como les decía antes, no deberían aceptarse condiciones especiales en cuanto a las donaciones. Del descarte no vamos a hablar porque vamos a hablar más adelante. En cuanto a la evaluación de la colección, bueno, para poder evaluar la colección es importante ver las metas y objetivos de la biblioteca, ¿sí? A ver si el desarrollo de la colección es adecuado a esas metas y objetivos de la biblioteca. Por eso dice que el fin de la evaluación es conocer hasta qué grado se está cumpliendo los objetivos de la biblioteca, es decir, adecuar medios afines, y determinar el grado de capacidad que tiene la biblioteca para participar en programas cooperativos, en la adecuación de la biblioteca de normas internacionales y nacionales, y la capacidad para mejorar o para implementar nuevos servicios, ¿sí? Todo eso va a surgir de una correcta evaluación de la colección. Bueno, en los métodos de evaluación hay elementos cualitativos y cuantitativos, y otro elemento a tener presente es el elemento del mantenimiento de las colecciones.